Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bueno, vamos a dar inicio a este precioso culto. Vamos a estar cerrando nuestros ojos y vamos a darle gracias a ese Rey precioso por habernos permitido en esta mañana estar en este lugar. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos has permitido estar nuevamente, Señor, en este lugar, oh Dios, que hemos venido, Señor, con nuestro corazón, Señor, dispuesto, Padre precioso, a adorarte, Señor, a darte la mejor adoración, la mejor exaltación, oh Dios, a darte gracias, Señor, por la vida, por el aire, por la lluvia, por el sol, por todas las cosas, Señor. Gracias, gracias, porque, oh Dios, tú has sido bueno, Señor, con nosotros, Padre precioso. Gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, nos muestra tu misericordia, tu amor, Señor, como dice tu palabra, Señor, que cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor, y podemos ver, Señor, que es real tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, en esta mañana, precioso Rey. Gracias, Señor, por los que estamos aquí en este lugar, por los que están mirándonos, Señor, a través de estas redes, Padre precioso, te pido que los guarde. Te pido, Señor, que en esta mañana nos dé libertad, Señor, libertad para adorarte, libertad para exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón, oh Dios de los cielos. Gracias, mi Rey precioso. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, queremos adorarte, Padre precioso. Queremos exaltarte, mi Rey, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres santo, porque solo tú mereces, Señor, que te adoremos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que te alaben los cielos, que te alaben la tierra, que te alaben, Señor, los árboles, las aves de los cielos, Señor, y cuanto más nosotros, oh Dios, que somos imágenes y semejanzas de ti, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana rendimos nuestro corazón, Señor. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que tomes el control de nuestra mente, Señor. Que tomes el control de lo que vamos, oh Dios, a hacer en esta mañana para ti, mi Rey precioso. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Aleluya. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Y agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que
llegas a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Como los vi muy emocionados cantando este coro, este himno, quisiera que solamente ustedes sean los que lo canten. Que nosotros solamente de acá empecemos y ustedes sean quien canten el coro, ¿sí? Amén. Dejaste el trono para... Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te glorificamos, oh Dios. Te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Ministra en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Quebranta nuestras vidas de una manera muy especial para que nuestro yo y nuestro ego pueda menguar y para que tú crezcas en nuestros corazones, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey.
lo que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno, y digno es el Señor, el amado del cielo es digno, digno es el Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. digno es el Señor. Tú eres digno, mi Rey, tú eres digno, Jesús. Digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno, Señor. digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor.
ser, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Digno de toda alabanza, digno de toda oración y digno de toda exaltación, Señor. Aquí están nuestras vidas, oh Dios. Cada día esperando que seas tú quien vayas transformando nuestro carácter conforme a tu voluntad, Dios. Cada día confiando de que tú nos encaminas, Padre Celestial, en el camino de vida eterna, salvación. En el nombre de Jesús te honramos, te glorificamos y te damos muchísimas gracias, Señor. Paséate en esta mañana, Padre Celestial, en medio de nosotros, cada día tocando nuestras vidas de una manera muy especial. En tu Hijo amado Jesucristo te glorificamos, te honramos y te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Vamos a sentarnos un momento, hermanos. Gracias por estar juntos adorando al Señor. Esperamos lleguen más hermanos. Hoy la lluvia ha sido una bendición, pero al mismo tiempo para algunos tal vez es alguna dificultad para la llegada. Vamos hoy, como habíamos dicho, a tener un culto más corto, así que solo cantamos algunas canciones que cantamos el domingo pasado y ahora vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Luego de las ofrendas, mientras ofrendan, cantamos Dejaste el trono para mostrarnos la luz, como lo hicimos la vez pasada, y luego de ello vamos a tener la presentación de unos hermanos que van a pedir la membresía en esta mañana. Y luego sí tendremos el tiempo de anuncios y después la predicación. Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud es importante, hermano, no dar al Señor en este día con tristeza, sino con alegría. De hecho, cantábamos muy alegremente y vamos a repetir el coro de Tu nombre levantaré, porque aunque fue algo tremendo el hecho de que Cristo muriera por nosotros y un dolor terrible para Él, sufrir el castigo por nuestros pecados, es una alegría grande poder saber que Él nos redimió. Cuando usted da ofrendas, lo hace por gratitud, lo hace con un corazón alegre. Si ya ha separado algo especial para el Señor, conforme deberíamos hacerlo, según también 1 Corintios 16, verso 1 y demás textos, de todas formas, aunque lo haya hecho responsablemente, no quiere decir que lo haga tristemente. Debemos hacerlo alegremente, dar al Señor con todo nuestro corazón. Como hemos venido comentando, siguen existiendo, como en el Antiguo Testamento, la necesidad de ofrendas o de sostenimiento de personas que predican el Evangelio, como en el Antiguo Testamento se sostenían los que servían en el templo, y también la ayuda para los hermanos que estén en necesidad de la iglesia, y también sigue existiendo la necesidad de gastos que solventar en físicos, en este caso nuestro local o locativos. Así que sigue siendo una bendición que usted pueda ofrendar y dar de sus diezmos, sus ofrendas hoy. Llámelo diezmos, si saca un 10% exactamente, llámelo ofrenda. De todas formas, da regularmente, debe hacerlo, debe dar con alegría, no con tristeza. Así que voy a orar y luego vamos mientras cantamos a ofrendar. Padre, gracias por permitirnos la bendición de poder hoy venir a ti con alegría de corazón, como dice tu palabra, ni con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. No es porque nosotros estemos transando contigo y que queramos doblar tu mano cuando damos para que tú nos des a nosotros como si nos debieras. No, Señor, más bien es porque todo lo que tenemos es tuyo, porque todo lo que nos has dado nos lo has dado para bendecirnos, porque nos has dado la vida y la capacidad para trabajar, para servirte con lo que también obtenemos a través de nuestro trabajo. Te glorificamos mientras trabajamos, te glorificamos cómo administramos lo que recibimos al trabajar, te glorificamos cuando ofrendamos sacando aparte de lo que recibimos al trabajar. Todo es tuyo, nuestra vida es tuya, nuestro tiempo es tuyo, nuestras capacidades son tuyas, así que gracias por sostenernos, gracias por darnos para alimentarnos, para suplir nuestras necesidades y la de los nuestros. Bendice al dador alegre, Señor, en esta mañana conforme a tu preciosa voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted pasar y ofrendar en el canasto. Pasamos siempre aquí el canasto de la derecha voluntariamente para que cada uno pueda dar de lo que dispuso en su corazón. También hay un sobre si quiere apuntar allí su nombre, su petición y los datos y la cédula para poder registrar también para la contabilidad que nos piden a nivel gubernamental. Dejaste el trono para mostrarnos la luz.
Señor. Bueno, hermanos, podemos sentarnos. Quienes ya lo estábamos, obviamente, podemos continuar así. Yo le voy a pedir a Dayan que por favor no baje todavía, que se quede aquí al ladito mío. Voy a leerles una carta que mi hermano Dayan y su esposa nos han dado para solicitar la membresía de la iglesia, a la iglesia. Leo la de Dayan primero, obviamente, que está acá presente con nosotros. Dice: Iglesia Bautista El Buen Pastor, Asamblea Membresía, atentamente Bucaramanga, Santander. Estimados hermanos, en la presente carta quiero expresarles mi gozo de poder compartir junto a mi esposa e hijos con varios hermanos y la familia pastoral de tiempos de comunión con el Señor, en donde he podido asistir a los cultos dominicales, escuela de liderazgo, reuniones y capacitaciones para el ministerio. Estoy de acuerdo con la visión y misión de la iglesia, con sus fundamentos bíblicos y demás reglamentos y estatutos que manejan como congregación. Mi deseo es poder crecer en el Señor, poder servir a los hermanos y que juntos como miembros del cuerpo de Cristo podamos extender su reino en esta bella ciudad de Bucaramanga y sus lugares aledaños, por lo cual les solicito muy cordialmente la membresía con ustedes. Les agradezco su atención, Dios los continúe bendiciendo. Atentamente, Dayan Alberto Quintero Hernández, nuestro hermano acá presente. Pero también tengo la carta de Diana, él la trajo porque Diana hoy está de turno, ustedes la han visto llegar con él, es su esposa, la mamá de Gabriela, juntos están creando el hogar. Gabriela, Joseph, Diana y Dayan conforman un precioso hogar. Y dice la carta de Diana lo siguiente, igual el encabezado dice: estimados hermanos, es para mí de gran gozo haber encontrado este hermoso lugar donde a diario he podido obtener bases para crecer y fortalecer mi caminar con Cristo. Como ya algunos de ustedes saben, he tenido la oportunidad de, junto con mi esposo e hijos, congregarme desde ya hace un tiempo y participar en cultos dominicales, discipulado en clase los días jueves, reuniones de parejas y devocionales, por lo que sería para mí un honor ser parte de esta gran familia, por lo cual solicito cordialmente la membresía con ustedes. Dios los bendiga cada una de sus vidas, o Dios bendiga cada una de sus vidas. Atentamente, Diana Patricia Romero, que es la esposa de Dayan. Mis hermanos, hacemos partícipe, como ya lo hemos dicho, por estatutos puede el pastor decir junto con el consejo si reciben. Ya hablamos con los hermanos del consejo que está terminando y no tenemos ningún inconveniente porque ya los conocemos y sabemos de sus vidas y su testimonio. Ya llevan varios meses congregándose y ya antes varios meses hemos venido trabajando con ellos en su hogar. Son hermanos de bendición, así que no creo que haya ningún inconveniente para recibirlos en la membresía. ¿O alguien tiene alguna inquietud, inconveniente, pregunta? Hable ahora o calle para siempre. No, tampoco calle para siempre. Cuando pase el tiempo también podemos decir: pastor, mire, está pasando esto con el hermano tal. Lo que siempre decimos, cuando llega una familia, los miembros de la iglesia son los que solicitan la membresía, o mayores de edad o con entendimiento si ya se habían bautizado, o con entendimiento para bautizarse si se bautizan. En este caso son Dayan y Diana. Los niños son sus hijos, no son miembros de la iglesia todavía, en el sentido de que todavía no pueden dar fe completa en Cristo, pero ya pronto seguramente, y sí, son también parte de la familia de la iglesia, en el sentido de que los hijos de los creyentes también vienen a ser de nuestro corazón especial tesoro, y también oramos por ellos y estamos pendientes de cualquier cosa que les pueda suceder. Así que oramos ahora por ellos, los bendecimos y les voy a pedir que oremos de una vez para darle la bienvenida a Dayan y a Diana. Padre, te damos gracias. Seguramente Diana está viendo por internet o lo verá después. Gracias por la vida de Diana, gracias por la vida de Dayan, la vida de Joseph, la vida de Gabriela. Gracias, oh Santo Dios, por traernos esta preciosa familia a nuestra casa, a nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque no estamos entrando en terrenos donde nadie haya sembrado. Ya otros sembraron, pero sembraron el evangelio y han cosechado, Señor, por tu gracia, ellos una bendición preciosa de caminar contigo y quieren junto con nosotros caminar en la fe. Te pedimos nos ayudes a ser de bendición para ellos, una iglesia que los ayude a fortalecerse, a crecer, a cimentarse en Cristo y a vivir el evangelio en sus vidas individuales, pareja y familia, y en todas las demás áreas. Y que ellos, Señor, sean por ti una bendición para nosotros, como hoy ya lo empieza a hacer Dayan en la batería, en estos días también nos acompaña enseñando. Que tú los uses de acuerdo a los dones y talentos que tú le has dado y que certificas a través de la iglesia y que apruebas a través del liderazgo de la misma, para que también sean de bendición en el establecimiento de tu reino
edificándonos y extendiendo tu palabra en el evangelismo fuera de la iglesia. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias y les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, Dayan. Dios le bendiga. Buenos hermanos, vamos a los anuncios de esta semana. El día miércoles, el servicio acá presencial, los que podamos venir, los que nos podamos acercar y los que no, pues se conectan por las redes. El día jueves a las 8 de la noche por Zoom también estamos conectándonos, no nos olvidemos. El día sábado los jóvenes tienen reunión acá en este lugar a las 8 de la noche. El día domingo a las 9 el culto y la escuela dominical, perdón, y a las 10 el culto. Entonces no nos olvidemos que es de grande bendición venir a las 9 de la mañana. Yo ya empecé, con el favor de Dios, todos los domingos a las 9 de la mañana voy a estar aquí. Amén. Yo creo que no son malos anuncios, entonces vamos a estar orando por el predicador. Yo les voy a pedir que se pueden poner de pie, vamos a estar orando por el predicador, vamos a extender las manos, vamos a bendecir el siervo de Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios precioso. Gracias, gracias nuevamente, Dios. Gracias, Señor, porque te hemos alabado, porque te hemos ensaltado, Señor, porque hemos ofrendado, Señor, de lo mucho que tú nos das, Padre precioso. Ahora te pedimos, Señor, que tomes el control de la mente de tus siervos, Señor, que lo uses, Señor, como hasta ahora lo has hecho, Señor, grandemente, Padre precioso. Bendecimos la vida de tu siervo, bendecimos el hogar de tu siervo, Padre precioso. La familia de tus siervos, sus hijos, Señor, los bendecimos en esta mañana como congregación, Señor, levantamos nuestras voces, Señor, a ti para bendecirlos, Señor. Te pedimos, Señor, que le des entendimiento, que le des sabiduría y conocimiento más y más de tu palabra, Señor, para que Él pueda, Señor, enseñar, Señor, a nosotros, oh Dios de los cielos, como hijos espirituales de Él, Señor. Lo bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y que esta palabra, Señor, que traes a través de tu Santo Espíritu a tus siervos, Señor, quede en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios, y que podamos, Señor, llevarla, Señor, al vecino, al amigo, Señor, a nuestras personas, a nuestras familias que quedan en casa. Padre, lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Daisy. Vamos a sentarnos, mis amados, para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Le voy a pedir que por favor esté abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas. Hoy terminamos una serie en Lucas que hemos llamado La vida de Jesús. Todo el Evangelio de Lucas lo hemos recorrido durante este medio año y hoy terminamos en el capítulo 24 y damos gloria a Dios por ello. Lucas capítulo 24. Leemos inicialmente los versículos 1 al 3. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hoy nuestro tema es: Jesús deja la tumba vacía. Y para introducirlo debemos meditar en el vacío que muchas veces deja la partida de un ser querido o el fallecimiento de alguien que amamos. No es extraño encontrar las expresiones de este tipo en personas que han padecido la muerte de un familiar. Me dejó un vacío emocional, físico, familiar. De hecho, volteo a mirar su habitación y se ve vacía. Hay algo que falta porque la persona ya no está. Hay un término que se manejaba antes, no sé si lo manejan hoy en día en la medicina, que es el síndrome del miembro fantasma,
que demuestra que eso no solo pasa con personas, sino aún con partes de nuestro cuerpo. Si usted ha tenido sus brazos, sus piernas toda la vida, sus órganos completos, si un día a usted le cortan una pierna por una enfermedad o se le cercena por un accidente o una tragedia, al poco tiempo usted va a hacer su vida normal y aunque ya sepa que ya no la tiene, usted va a moverla o querer moverla. Eso se llama el síndrome del miembro fantasma, porque usted piensa que todavía la tiene y genera mucho impacto emocional darse cuenta que ya no está. Más que una pierna y más que un brazo, una persona deja un gran vacío en el corazón. Y hermanos, no alcanzamos a valorar o a entender lo que sucedió con la generación que vio a Cristo caminar en medio de esta tierra. Empezamos con las mujeres, pero aquí se habla también de todos los discípulos en general, que caminaron con el Señor, que comieron con el Señor, que durmieron junto con el Señor en determinados lugares, se pasaron tiempos en oración con el Señor, pasaron tiempos escuchando al Señor, fueron ministrados por el Señor, fueron bendecidos por el Señor, fueron usados por el Señor, comisionados por el Señor. Del Señor dependía toda su vida, aún su sustento, porque lo que le daban a Él era lo que ellos obtenían para poder vivir. Era el centro de sus vidas, no solamente en el sentido espiritual como lo es hoy en nosotros, sino también en el sentido físico, económico, sociológico, de compañerismo, en todas las áreas. Cuando muere el impacto es muy duro, solo en su humanidad. Ahora, obviamente, más fuerte en su corazón, en la perspectiva que tenían de la forma como ellos pensaban que Cristo iba a obrar salvación, que no entendían plenamente que no era a través de un reino político, gobernando y destruyendo naciones, sino que era a través de la extensión de su reino por medio del evangelio, y que tenía que morir por nosotros. Pues si la muerte de alguien deja un vacío en el corazón, muchos intentan llenar ese vacío, por lo menos sabiendo dónde está. No, está en el cementerio tal el cuerpo. Algunos, obviamente, dentro de creencias no bíblicas, van y visitan la tumba y le abran al muerto. Otros no tienen que ir hasta la tumba, pero por lo menos entendiendo que allá está el cuerpo, o que aquí tenemos las cenizas, o que por lo menos sabemos dónde quedó, si fue sepultado por un edificio que cayó, allí está. Por lo menos tienen un sentido de sabemos qué pasó con él. Es terrible cuando no saben ni siquiera eso las personas de los familiares que desaparecen o que los desaparecen por la violencia. Y estas personas eran los mismos discípulos, y cuando van a buscarlo no tienen esa certeza porque encuentran la tumba vacía. La tumba que quedó vacía no solo testificó que Cristo había resucitado, también anunció que nuestro Salvador iba hacia el cielo para desde allí llenar y gobernar los corazones de sus hijos. Una tumba vacía demuestra que hay un corazón lleno. Una tumba vacía dejada por Cristo demuestra que Cristo resucitó para llenar ya no un lugar o un espacio, sino las vidas de aquellos que se dejan gobernar por Él desde el cielo a través de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos resaltar hoy. Por eso es glorioso el que haya resucitado. La tumba quedó vacía, Él resucitó, se certificó que murió por nuestros pecados y que el sacrificio fue aceptado, y ahora podemos vivir gozosos porque es desde el trono del cielo puede gobernar nuestras vidas y llenarnos de propósito, sentido y valor en esta existencia, ahora y por la eternidad. No tenemos que vivir en eterno duelo como estaban ellos adoloridos cuando no habían entendido la resurrección. Vamos a hacer un rápido recuento de lo que sucede allí en Lucas 24. No voy a leer todos los textos, el capítulo es largo, y vamos a ver cómo contrastar lo vacío de la tumba con lo llenos que deberían haber estado los corazones de los discípulos, de los seguidores de Cristo, y lo llenos que deben estar nuestros corazones. Primero vamos a hablar de los discípulos, luego de las preguntas que se le hicieron a los discípulos, y al final de la enseñanza para los discípulos. Primero, de los discípulos que vieron o que supieron de la tumba vacía. Las primeras son las mujeres. Si usted mira conmigo allí en Lucas capítulo 23, estas mujeres que son citadas en el capítulo 24 son las que vienen desde el versículo 55 del capítulo 23. Dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Eran discípulas, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
O sea que cuando leemos en los primeros versículos del capítulo 24, que fueron a llevar las especias para preparar el cuerpo de acuerdo a la costumbre judía, era porque ellas sabían dónde estaba la tumba, porque lo siguieron en el día de su muerte en la cruz y se dieron cuenta dónde fue puesto el cuerpo en el sepulcro. Eran discípulas. Estas mujeres habían visto dónde habían sepultado a Jesús, madrugaron a aplicar las especias que habían preparado, se quedaron perplejas al ver la piedra removida de acuerdo al capítulo 24 y al no ver el cuerpo, se llenaron de temor ante los ángeles que se les aparecieron, pero al final recordaron que el Señor había dicho que resucitaría y fueron a dar la noticia a todos los 11 y a los demás discípulos, a los 11 apóstoles que quedaban. Recuerden que Judas había ya fallecido, suicidado, y a los demás discípulos. 11 al final, después que muere Judas, fueron los apóstoles, pero hubo más personas que fueron parte de ese grupo que escuchó a Cristo mientras Él estaba en esta tierra. Había más discípulos y esto nos lo muestra el capítulo 24. Pero solo las mujeres siguieron al Señor hasta donde fue crucificado y hasta donde fue sepultado, y por eso fueron las primeras que vieron la tumba vacía, pero también las primeras que experimentaron esa desazón de no saber dónde quedó el cuerpo. ¿Qué pasó? Solo salieron de su asombro cuando se les recordó lo que Cristo había dicho. De hecho, leamos el capítulo 24, versículo 10, se resaltan algunos nombres allí de las mujeres. Dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Usted podría hacer un paralelismo de cuando en Lucas, en Juan, en Mateo y en Marcos se citan los nombres de las mujeres que acompañaban a Jesús, y cada uno, de acuerdo al propósito por el cual escribe, dirigido por el Espíritu Santo, cita a determinadas mujeres antes que a otras, pero casi siempre en la lista aparece primero María Magdalena, porque fue una mujer que sirvió, a pesar de que no es enlistada por el hecho de que fuera importante, sí es enlistada por el hecho de que fue transformada por el Señor. Vaya conmigo por favor al mismo Lucas, al capítulo 8, versículo 2 y 3, sin perder Lucas 24. Sabe que en estos días recordaba que Lucas especialmente escribe mencionando mucho a los más pecadores, a los más pobres, a los más lejanos del pueblo de Israel, a los gentiles y a las mujeres como aquellos sobre los que más obraba Cristo, porque Lucas escribe con una connotación especial sobre los que sufren la obra de Cristo, en aquellos que más sufren en este mundo. Y un grupo de ellos sufría mucho la discriminación y la dificultad en esa época, como en todas las épocas ha pasado, son las mujeres. Y Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3 dicen, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, o sea, liberadas de demonios, y de enfermedades, también habían sido sanadas, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, nadie los contó, al parecer esto habla de una plenitud de demonios, o sea, de una carga demoníaca muy grande. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, esposa de un hombre muy importante en ese tiempo, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. De hecho, Susana es mencionada acá y no es mencionada en otros lugares, pero si se dan cuenta, del capítulo 24, versículo 10 y el capítulo 8, versículo 3, las listas que nos da Lucas, él repite a María Magdalena y a Juana. Y entendemos que María Magdalena, como las demás, habían sido grandemente ministradas por el Señor, pero también Juana había recibido algún tipo de favor o de sanidad de parte del Señor, pero servía como testimonio de esa época de que lo que estaba relatando Lucas era cierto. Lucas citaba gente importante en su evangelio y especialmente en Hechos de los Apóstoles para decir lo que yo estoy diciendo está conectado con la historia, con la realidad. Y si voy a relatar la resurrección, lo voy a conectar con una mujer importante que ustedes que me están oyendo, o más bien me están leyendo en este momento, en esa época, pueden ir a preguntarle. Vayan y busquen a Herodes. ¿Quién no conocía a Herodes en esa época? Como decir que alguien no sepa quién es el presidente de Colombia. Si quiere, vayan y pregúntenle a la esposa de él. Ella les puede hablar, les puede decir lo que pasó, la tumba vacía, y les puede hablar de lo que los ángeles le dijeron y cómo ellas recordaron
que no solamente habían sido sanadas espiritualmente, liberadas y transformadas en su vida y en su corazón, sino que aquel maestro que estaban ellas tan apesadumbradas porque había muerto, había resucitado. Y ellas fueron y llevaron el evangelio, las primeras evangelistas. Me he demorado más en este primer grupo porque es el más representativo. Las primeras evangelistas fueron mujeres. De hecho, Juan, los relatos se entrecruzan, no son contradictorios en los diferentes evangelios, sino complementarios. Juan se especializa en hablar en el trato de Cristo con María Magdalena y habla de cierto evento especial con ella. Si quiere saberlo, usted puede abarcar el evangelio de Juan en el capítulo 20. Pero luego se nos menciona a alguien dentro de los discípulos. Mire el versículo 11 y 12 conmigo. Mas ellos les parecía locura, los apóstoles, mientras ellas les contaban lo que había pasado, y no les creían. Verso 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, cuando los otros no creyeron, se levantó, corrió, vio los lienzos y quedó asombrado, y así volvió a su casa. Algunos dicen que esta expresión, que puede significar que adoró, realmente significa que quedó asombrado porque todavía no quedó convencido, pero sí quedó impactado. Luego veremos más adelante que él tuvo un encuentro personal con Cristo que no se narra en otros evangelios, pero que sí Pablo cita en 1 Corintios 15, porque después cuando se vuelve a hablar dice ya se encontró con Pedro en el relato, en el camino. Pero Juan, cuando nos narra su relato complementario, dice que Pedro no corrió solo, que corrió también Juan, el discípulo amado, aunque no se llame a sí mismo Juan, y que Pedro vio los lienzos, analizó el asunto, están los lienzos ahí. Pero cuando llegó Juan, dice la Biblia, y eso sí lo cita el evangelio, creyó. Lo dice claramente, creyó. Pedro apenas se quedó asombrado. Pero también había otros discípulos que iban camino a Emaús. En mismo Lucas capítulo 24, en el versículo 13 dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Déjeme recortarle o resumirle todo lo que allí se enseña. Dice que se iban de Jerusalén, discutían entre sí, y se les apareció Jesús, y veían a Jesús, no como Jesús, sino como un profeta. Cuando el mismo Jesús, sin que ellos lo reconocieran, les preguntó qué había pasado, ellos le decían que Jesús era un profeta, que había sido asesinado por los líderes de Israel. Pero cuando lo reconocieron, cuando él partió el pan, admitieron que mientras él les hablaba, su corazón ardía. Y volvieron a dar aviso también. De esto se destaca uno, mire el versículo 18 conmigo. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofas, algunos dicen puede ser el mismo que se cita en Juan capítulo 19, como pero no se cita a él, se cita dentro del grupo de mujeres a María, la esposa de Cleofas. Aunque en el griego son diferentes, uno es Cleopas y el otro es Clopa, puede ser que sean abreviaturas del mismo nombre y pudiera ser la misma persona. Y entonces nos estaría mostrando que del mismo grupo habían unos que eran primos, hermanos, familiares, no sería extraño, y que por ejemplo en este caso eran esposos, y que tal vez en el grupo de mujeres al principio estuvo la mujer de él y luego él va a viajar a Emaús junto con otro compañero, la verdad desilusionado, porque ellos esperaban que Cristo los salvara de otra forma, no que muriera en la cruz. Iban desanimadísimos, por eso es que van caminando lejos de Jerusalén y no están con los demás discípulos esperando que el Señor ni resucitara ni les enviara lo prometido, que era el Espíritu Santo. De hecho, en el versículo 34 se nos narra lo que comentábamos. Al final del versículo: ha aparecido a Simón, le dicen ellos al Señor. Se nos ha dicho que también a Simón le apareció, o sea que mientras sucedió la aparición a las mujeres y Cristo se les apareció a ellos, se le apareció a Simón en una parte que no nos narra la Escritura. Algo que tenemos que tener en cuenta: la Escritura no es exhaustiva. No se nos va a decir todos los detalles que nosotros queremos que se nos diga. Yo quiero que se me narre cómo se le apareció a Pedro solo. No está. Y no está, como dijo alguna vez un predicador muy interesantemente, pero muy fuertemente, dijo: a usted no le interesa. ¿Por qué?
porque hay cosas que Dios no quiere revelar, detalles que no quiso que quedaran escritos. Lo cierto es que si se registran de una forma u otra, debemos confiar en que así sucedió, así no se nos dé más detalles que nosotros quisiéramos saber. Por eso es que vemos los 4 evangelios como complementarios y no los vemos como contradictorios. Si sucediera, Dios nos libre, un accidente al frente, bueno, aquí han pasado accidentes. Si yo lo veo desde este lado de la calle, narro una perspectiva diferente al que está al otro lado. Yo por este lado puedo ver lo que pasó al lado derecho, el del lado de allá lo que pasó al lado izquierdo, el de más arriba lo que pasó por enfrente y el de abajo lo que pasó por detrás. Y cada uno puede decir detalles particulares del mismo accidente, no son contradictorios, son complementarios. Así sucede con los evangelios. Pero por más detalles que yo vea, aún desde mi propia perspectiva no alcanzo a detallar todo, sino lo que me parece más importante para resaltar el evento. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Si resaltaron a Cleofas, hombre, ahí hasta en el catolicismo romano se ha canonizado a Cleofas, si ustedes lo quieren buscar por ahí. Porque es que las personas que se mencionan por algo. Yo creo que no es para que creyéramos que era perfecto Cleofas, como creen todos los eruditos bíblicos y los estudiosos de la palabra, sino que simple y sencillamente, así como con la mujer de Chuza, intendente de Herodes, con Cleofas es para que veamos que había gente que era reconocida dentro de la iglesia, que todavía cuando escribió Lucas existían y que podían ir y preguntarles a ver si lo que escribió Lucas, Mateo, Marcos y Juan realmente era cierto. ¿Cristo resucitó? Sí resucitó, a ellos se les apareció. Los apóstoles al final también reciben a Cristo, no habiendo creído a las mujeres, habiendo oído que Pedro apareció, como lo leímos en el versículo 34, o que le apareció a Pedro Jesús, y estando oyendo el relato de estos hombres que describían cómo Cristo les apareció camino a Emaús, se les aparece y los saluda Cristo. Lucas capítulo 24, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Shalom, que era el saludo de los judíos. Hermanos, no solamente era porque era el saludo de los judíos, sino porque de verdad estaban angustiados. Antes de cualquier otra cosa, déjeme preguntarle, ¿cómo habría reaccionado usted? ¿Como las mujeres, como Pedro, como los de Emaús, incluyendo a Cleofas, o como los apóstoles, que no querían creer hasta que Cristo se les apareció en medio? Y aún después de que se les aparece Cristo a los apóstoles, no le creen. Piensan que es una aparición espiritual y él tiene que pedirles que miren su cuerpo, lo toquen. En otros evangelios dicen que meta su mano en el costado y su dedo en la llaga de las manos. A Tomás específicamente se lo dice en una siguiente aparición, pero también les pide que por favor le traigan comida para que lo vean comer y junto con él coman y certifiquen que es verdad, resucitó. ¿Cómo habría reaccionado usted? No me diga, no, yo no hubiera dudado. No, yo hubiera estado contentísimo porque yo sí me hubiera acordado de las promesas. Realmente todos cuando sufrimos en esta vida, tenemos crisis emocionales y dificultades especiales, tendemos a olvidar lo que el Señor nos ha dicho, incluyendo los creyentes en Cristo. Ellos debieron haber creído, debieron haber confiado y no lo hicieron. Cristo se les apareció y entendió eso y no los regañó profundamente, simplemente los reconvino para que vieran que era cierto y entendieran que no tenían por qué andar angustiados o temerosos. Cristo no murió para que nosotros andemos de luto y amargados en esta vida. No dejó la tumba vacía para que nuestro corazón también ande vacío, sin entendimiento, sin paz, con angustias, con desasosiegos, como si, sí, Cristo murió, pero yo lo que necesito es pagar el recibo mañana de la luz. Está bien, si no tiene para pagar el recibo mañana de la luz, hay un problema. Pero no tiene por qué amargarse, porque los de la luz no lo pueden matar por ello. Y si muriera y si vinieran a matarlo y si así fuera, pues va para el cielo con el Señor si confió en Cristo. O sea, ¿no es más importante que esté lleno del Señor y del sentido de lo que Él hizo por su vida, que andar angustiado y enlutado por las circunstancias temporales que está viviendo, incluso la partida de un familiar muy querido? Porque nuestros familiares muy queridos son nuestros familiares muy queridos, nuestros amigos son nuestros amigos muy queridos. Hoy vamos a elegir designar un nuevo consejo, y el secretario del consejo anterior fue un hermano que vivió durante años aquí con nosotros y fue muy querido, murió en noviembre del año pasado. Y créame que a veces se escucha, ya no lo he vuelto a escuchar, pero a veces escuchábamos el portón abrirse y decíamos, llegó Miguel Ángel.
pensábamos que todavía estaba. Pero con todo lo que lo amábamos y con todo el vacío que pudo haber dejado en nuestro corazón, no podemos vivir sin sentido, porque aquel que era más grande que él, que Miguel Ángel, y que también lo salvó a él, murió por nosotros y resucitó y está a la diestra del Padre. Yo no puedo vivir en vacío, yo no puedo vivir en angustia, no puedo vivir en luto continuo, no puedo quedarme permanentemente sumido en el dolor, no puedo. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Esos son los discípulos. Veamos muy rápidamente las preguntas y la enseñanza. Las preguntas, versículo 5, primero de los ángeles a las mujeres. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles a ella: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow. ¿En dónde estás buscando a Cristo para pasar tu dolor? ¿En una filosofía humana mundana, por muy buena que sea, en una filosofía política, en un bienestar económico, en un bienestar social? ¿En dónde lo estás buscando? ¿En tu familia? Búscalo en su palabra, búscalo vivo a la diestra del Padre. Él ya resucitó. De Cristo, preguntas de Cristo a los que iban en camino de Emaús, versículo 17. ¿Qué pláticas o conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuáles son sus temas de conversación en este mundo? ¿No se dan cuenta que por eso es que están tan deprimidos? En el caso de ellos vienen conversando y diciéndose: uy, sí, qué terrible, y sí, cómo mataron a Jesús, y sí, cómo hicieron tan terrible con el maestro, y deprimiéndose, y condoliéndose, y conmiserándose, y compadeciéndose de sí mismo. Uy, nosotros quién sabe si dijeron tanto que anduvimos con él y esperábamos que él fuera que liberara a Israel. Se sumergen más en el dolor. Nosotros no creemos que lo que uno diga siempre tiene que ser así. Solo Dios, cuando habla, lo que dice sucede. Pero definitivamente nuestras conversaciones sí dicen qué es lo que está dominando nuestro corazón. Y entre más conversamos sobre algo que nos trae más dolor y más tristeza, más nos sumergimos en la tristeza. ¿Qué conversaciones están teniendo ustedes si quieren salir del dolor que están viviendo en este tiempo? Ellos venían, habiendo conocido a Cristo, venían conversando de tal forma que los iba sumergiendo cada día más lejos de Cristo en su corazón. Tuvo que Cristo aparecérseles de forma especial para que ellos vieran que Él había resucitado. ¿Por qué estáis turbados? Mira el versículo 26 conmigo, antes de por qué estáis turbados. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les pregunta, ¿no era así que tenía que pasar? Y ojo con esto, muchas cosas que suceden no suceden simplemente porque sí, suceden porque deben pasar en nuestra vida, incluso las cosas más trágicas y difíciles. No hay tragedia más grande que el Hijo de Dios muriendo en la cruz, pero no hay cosa más gloriosa ni más valiosa para nosotros que Cristo muriendo en la cruz. No hay dolor más grande incluso en el corazón de Dios que el ver su Hijo muerto en la cruz del Calvario, pero no hay cosa más gloriosa que su Hijo muriendo en la cruz del Calvario, obedeciéndolo a Él para salvarnos a nosotros por amor. Así que dejemos de pensar que las cosas trágicas, no, eso no tenía que pasar, no, ya pasó. Y aunque no entendamos los detalles, era necesario. Si era necesario con Cristo, muchas cosas son necesarias con nosotros. Aquí tenemos varios hermanos inmigrantes de Venezuela y han pasado muchos, ustedes no se imaginan cuánto. ¿No era necesario que Chávez quedara de presidente o que pasara todo lo que ha pasado en Venezuela? Pues en teoría no, pero tal vez sí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y definitivamente sí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque Dios controla todo para depurar mucho el corazón de aquellos que habitan este país, para que muchos buscaran realmente a Cristo y no solo de palabras, sino de corazón, para que salieran como misioneros los que son cristianos también para sembrar la obra del Señor en otros países, para que nos bendijeran a nosotros, como hoy que dos nacidos en Venezuela van a ser nombrados hoy parte del consejo de la iglesia. Era necesario. Así que ¿por qué quedarnos en el dolor de lo que pasó? Otra pregunta, versículo 38, a los discípulos: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles pensamientos? Versículo 37, ellos pensaban que veían espíritu. ¿Por qué se dejan confundir? Me están viendo y están pensando que lo que están viendo no es lo que están viendo.
O sea, necesitaban verme resucitado porque dudaban que no me hubiera levantado de la tumba. Ahora me están viendo resucitado y piensan, no, tal vez estamos viendo mal. ¿Qué problema nuestro que cuando estamos viendo cosas que realmente no existen, creemos que sí existen, y cuando estamos viendo la realidad nos mentalizamos, no, eso no está pasando? Alguien nos está engañando, muchas veces el Señor nos lo muestra y nos damos cuenta, tenemos pruebas y decimos, no, eso no está pasando, porque no queremos admitir la dificultad, cosas negativas. Pero alguien nos está bendiciendo, nos está diciendo algo correcto, estamos viendo su actitud y no lo admitimos porque pensamos, no, esa persona no puede quererme tanto. Tenemos la tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa a no valorar la realidad como es. Y Cristo había resucitado y Él les tuvo que preguntar, ¿por qué se dejan confundir y dejan que esos pensamientos gobiernen su corazón? ¿Por qué dejan que las emociones los dominen? Las emociones no son malas, pero cuando nos embargan, como seguramente pasó en Juan capítulo 20 con la María Magdalena, lloramos tanto, nuestros ojos se nublan que no vemos bien al Maestro que se nos acerca, no vemos a Cristo con nosotros. Estamos tan llenos de emociones que están correctas porque sufrimos, pero no debemos dejarnos llevar por ellas para ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pregunta entonces, usted puede oír hoy a Cristo preguntarle, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te dejas llenar los pensamientos de cosas que no te convienen? ¿Y por qué estáis o por qué están sumergidos en conversaciones que los sumergen en el dolor? ¿Por qué no recuerdan que yo morí por ustedes y resucité al tercer día? ¿Por qué no se alegran? No es el día de sus cumpleaños, no es el día del aniversario, no es el día de la patria, ya pasó aquí en Colombia, pero es un día más para celebrar que Cristo resucitó por nosotros. Aleluya. Esa es la bendición del Señor. La enseñanza detrás para los que supieron de la tumba vacía, versículos 6 y 7. Primeramente a las mujeres, a través de los ángeles se les dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él ya se los había dicho, mujeres, acuérdense, les dijo. De mismo Cristo, busque el versículo 39 conmigo, por favor. Mirad mis manos, le dice a los discípulos, y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice el Señor. Verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, se dan cuenta que es lo mismo que dijeron los ángeles a las mujeres, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Salte al 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De hecho, hay algo que dijo Cristo también, que no lo encontramos registrado en palabras, sino que simplemente Lucas nos dice que le recordó a los discípulos, a los del camino de Maús, citándoles los escritos y los profetas, es decir, citándoles el Antiguo Testamento, lo que de él estaba escrito, les enseñó, les dio una cátedra a los discípulos en el camino. Todo esto era para recordarles que ya estaba escrito, pero para decirles, hermanos, su vida está sumergida en el dolor, porque no entienden que aunque fuera el gran dolor perderme, ya no estoy lejos de ustedes, estoy más cerca que nunca, ahora resucitado, y ahora más bien tienen que ir y hacer lo que yo les mando. ¿Pueden oír a Cristo ustedes hoy? Mi pregunta, ¿le pueden escuchar a través de este texto y de lo que pasó con ellos decir, estoy contigo, resucité y estoy contigo desde el cielo, para que no tengas una vida vacía, simplemente da testimonio de mí, déjate guiar por el Espíritu Santo, tienes un propósito? A los discípulos se les dijo, dar testimonio de mí, con lo que trabajas, con lo que vives en tu pareja, con lo que vives en familia, con lo que vives como persona individual, con todo lo que haces, da testimonio de mí mostrando el carácter de Cristo, pero también da testimonio de mí predicando el Evangelio, diciéndole a otros de mí cómo yo morí para salvarlos de sus pecados. Das testimonio de mí, o vas a vivir sumergido en una vida de dolor y de tristeza por alguna cosa que te haya pasado difícil, o vas a vivir a flote y vas a salir de medio de todas las dificultades
creyendo que yo morí para darte verdadero sentido a tu vida. ¿Sabe cuál es el gran dilema del ser humano para vivir su vida? Que no le encuentra propósito. Los que se suicidan no encuentran sentido a seguir viviendo. Y hay muchos que viven pero están muertos en vida. Y tienen muchos éxitos y aún no encuentran el propósito de su vida. De hecho, los más famosos a nivel del mundo, lo citábamos en estos días con unos hermanos con los que estábamos estudiando la palabra, en fama, en fortuna, en poder, de ellos es de los que más se cuenta que se suicidan y viven vidas sin sentido, sumergidos en drogas, en alcohol y en una cantidad de cosas más. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo, ni el sentido de su vida se los da el Salvador. Pero si lo da el Salvador, si los da el Cristo resucitado, usted puede vivir cualquier cosa, porque entiende, como dice Hechos capítulo 14, versículo 22, del mismo autor humano, Lucas: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estamos gobernados por el Rey de Reyes que está en el cielo ahora y nos va llevando al reino eterno con Él, pero no vamos a llegar si no es por medio de muchas tribulaciones, porque por medio de esas muchas tribulaciones vamos a dar testimonio de Él con nuestra vida y nuestra predicación, de que Él ha cambiado nuestra vida y le ha dado sentido y propósito. Es más que ganar un buen tiempo, es más que tener una buena casa, es más que tener estabilidad económica, es más que tener una buena familia, es más que tener buena salud, es más que poder pensionarse para poder descansar uno tranquilo de que ya trabajó toda la vida. Es más que eso, es mucho más. Y si no hay más, pues no tendría sentido que Él hubiera resucitado. Resucitó para darnos vida eterna junto con Él. Si morimos, con Él vamos, y si Él regresa, con Él gobernamos en esta tierra, en un mundo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Es más. Así que eso va a suceder, una vida sin sentido en su vida, si el que dejó vacía la tumba está llenando su corazón. Cerciórese que no sea al revés y que parezca que su corazón está vacío y sin propósito y sin sentido de vida, porque es como si usted estuviera pensando que la tumba de Cristo todavía estuviera llena con sus restos. Cerciórese, si la tumba está vacía, que su vida sea llena de Cristo. Vamos a orar y con ello vamos a concluir la predicación para luego orar para terminar. Señor, llena nuestros corazones y nuestras vidas, mi Rey, de convicción, de transformación. No hay dolor, no hay tristeza, no hay suceso o acontecimiento, no hay tragedia o dificultad que nos pueda robar el sentido, el propósito, la identidad en Cristo. La tumba quedó vacía, la muerte fue vencida. Cristo resucitó, Señor, y nos has dado nueva vida, nuevo sentido, nuevo propósito, nueva fortaleza que va más allá de lo que estamos viviendo hoy. No queremos vivir con los pies despegados de la tierra. Cristo fue alguien muy realista, pero tenemos y necesitamos vivir con la cabeza puesta en el cielo, en el que está con nosotros allá en el trono. De hecho, junto con Él estamos sentados en los lugares celestiales, dice la Biblia, en posición, si es que hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No podemos vivir sumergidos en dolor o en angustia. Hoy, Señor, consuela los corazones de tus hijos que aún anhelamos o nos acongojamos por lo pasado que hemos perdido, por lo presente que sufrimos y aún por lo que tememos que nos pase en el futuro. Señor, no podemos vivir presos como los demás de la misma angustia existencial, sin saber de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos. Somos tus hijos por medio de la fe en Cristo, venimos de ti, tú nos creaste y vamos eternamente a estar con Él en el cielo, y cuando Él regrese, con Él regresaremos y tendremos un cuerpo como el suyo resucitado, porque Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. La alegría, el gozo, la paz que Él mismo les dijo a sus discípulos en ese momento, llenen nuestros corazones hoy. Cristo resucitó. No necesitamos que sea un domingo de resurrección, de Semana Santa para recordarlo. Cristo resucitó. No necesitamos que sea una festividad especial para estar alegres. Cristo resucitó. No nos impide el que estemos sufriendo algo difícil hoy. Cristo resucitó. Podemos vivir con gozo y alegría la vida cristiana. Cristo resucitó. Damos gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor, por el milagro maravilloso. Cristo resucitó. Amén y amén. Le voy a pedir a mi hermana que ore para terminar. Y luego que mi hermana ore para terminar, nos alistamos los miembros de la iglesia para la asamblea. Dios los bendiga.
Así sentaditos vamos a estar orando para ser despedidos. Los que nos vamos a quedar, pues nos quedamos y los demás van a regresar a casita en paz. Padre, gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque llena nuestros corazones, Señor, de esperanza, Dios. Gracias, gracias, Señor. No nos cansaremos, oh Dios, de darte gracias, Señor, de darte la gloria, de darte la honra, Señor. Oh Dios eterno, gracias. Gracias por amarnos, porque fuiste tú quien nos amaste, Señor, a nosotros. Y hoy tenemos, Señor, ese privilegio de decirte que te amamos, Señor. Que te amamos, oh Dios, con todo nuestro corazón, Señor. Ahora que vamos a partir, Señor, los hermanos que van a partir, Señor, de este lugar, Señor, te pedimos que nos lleves en paz, Señor, que nos lleves en seguridad, Señor, que esta semana sea una semana de bendición, Señor, como todas las semanas, Padre precioso, y que el ángel de Jehová, como dice tu palabra, acampe alrededor de nosotros, oh Dios. La gloria y la honra sea para ti, Padre, sea para ti, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén.